Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio, ¿sí? Aprender a hacerlo también. Entonces hoy hablamos de psicocardiología, donde las emociones van lastimosamente a dañar nuestro órgano, sí, nuestro corazón. El estrés, la fatiga constante, ese cortisol allá arriba, tantas cosas que sabemos sí en papel, pero no la ponemos en práctica. En este momento yo voy a recibir a la doctora Pamela Félix, cardióloga, internista y sobre todo especialista en la psicocardiología. ¿Qué es esto? Como dirían en Así buen es. dominicano. Muy buenos días. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que como a usted también a muchos le llama la atención porque digamos que nunca lo habíamos escuchado o hemos escuchado muy poco del mismo. Vamos a empezar con la definición, como siempre debe de ser. Así La es. psicocardiología es un área dentro de la cardiología y dentro de la psicología de la salud que aborda la parte psicosocial del paciente, específicamente estos estresores psicosociales que llevan a la aparición y al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, así como las secuelas desde el punto de vista mental que dejan los eventos cardiovasculares. Y cuando hablamos de estos estresores psicosociales, ¿cuáles son detalladamente? Estrés, ansiedad, depresión, Mm. ira, soledad, aislamiento, el tipo de personalidad. Pero, como yo siempre digo, no todo es negativo hablando de psicocardiología, sino que está la parte positiva, donde sí hay, digamos que aspectos que si los trabajamos, podemos ayudar nuestro corazón y son estas emociones positivas. Ahí está la alegría, está la risa, el optimismo, entre otros que iremos desarrollando. Pero entonces la psicología, psicocardiología, ah, habló de estrés, habló de depresión, habló de la Ansiedad, ansiedad, ¿verdad? Pero estas dos, que son detonantes, y la tenemos todo, tenemos que claro, decirlo, porque ¿quién no tiene estrés y es claro, 4 y es 5? claro, ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Cómo estas dos, que están presentes en todos los seres humanos, así incluso hasta es. en los niños, o cómo influyen realmente en esto de la psicocardiología y en nuestro corazón? Claro que sí, en nuestro corazón. Es importante mencionar que, como usted dice, no es posible vivir sin estrés. Así Hay es. personas que lo gestionan mejor, que pueden manejarse mejor ante situaciones de estrés, pero usted decir, yo soy una persona que nunca he tenido estrés, ni tengo nada que me estrese, bueno, podemos, como digo yo, No tomarlo ha con, tenido hijos. digo, bueno, mire, usted puede estar, como digo yo, en el mejor momento y usted dice, hoy todo va a fluir, pero usted sale a la calle y está el tapón, o está el jefe, las responsabilidades, la pareja, los hijos, el clima. Mire, ayer, como todos íbamos a trabajar y los truenos, la lluvia, nos cambió todo. Y esto, aunque uno no crea, pues nos hace ver la vida de una manera diferente y nos cambió nuestro presente inmediato. Entonces, digamos que siempre vamos a tener situaciones que nos rodean. Ahora bien, cuando este estrés ya es crónico, Ujú. cuando esta ansiedad es permanente o estamos quizás manejando depresión, pues esto sí tiene un reflejo y una connotación en nuestra salud cardiovascular. Es importante decir que cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, nuestro organismo y en este caso nuestro corazón se va afectando porque tenemos altos niveles de cortisol, el cual va a presentar un impacto a nivel de nuestra frecuencia cardíaca. Son estos pacientes que presentan muchas palpitaciones, que siempre están en taquicardia, o vamos a provocar también este estrés o esta ansiedad, va a provocar cambios a nivel de nuestro ritmo cardíaco y los pacientes pudieran hacer desde arritmias benignas, por decirlo así, que no tienen una connotación como una arritmia maligna, pero hay pacientes que pueden hacer una arritmia maligna. Hay pacientes que pueden tener elevación de la presión arterial en el momento de un estrés importante, pero cuando esto es sostenido, ya el paciente puede llegar a tener una Problemas, hipertensión. claro, problemas Cuando de estamos hipertensión. estresados, comemos de una manera según nos sintamos y muy probablemente nuestro hábito de comer va a ser una comida no saludable. Entonces aquí viene donde podemos tener hipertensión si tenemos alimentación basada en mucha sal, diabetes si tenemos una alimentación basada en azúcares y carbohidratos, así como aumentar de peso, entre otros. Aumentar de peso. De hecho, eso es un tema, un chiste interno aquí, porque yo estoy en el proceso justamente de adelgazar. Mi hijo Bien, me dice, mami, ¿cómo vas a adelgazar si siempre bebes chocolate? Siempre estás comiendo chocolate, ¿verdad? Porque es una forma, soy migrañosa, es una forma de no tomar café, no medicarme con la migradoricina. Entonces, el chocolate es como el punto intermedio, no tan dañino, ¿verdad? Como medicarme siempre y me mantiene tranquilita y no tengo la situación del dolor de cabeza. Pero esto lo he podido yo percibir en mi cuerpo porque he estado presente, decir, ay, vamos a hablar de estar presente, ¿verdad? De tus claro. emociones presentes, justamente. Pero a veces estamos
tan afanoso, sí, tú en la casa o en el trabajo. Entonces, ese estrés constante que hablábamos, pero un estrés agudo que se convierte en crónico. ¿Y cuál es la diferencia de ese estrés constante que todos vivimos, pero el agudo, que ya es crónico? Así es, hay dos tipos de estrés y lo dividimos en un estrés con una connotación positiva, que es el euestrés, y el estrés crónico, que ya es el distrés. Así como yo mencionaba que es imposible, digamos que decir que no tenemos ningún tipo de estresor y aquellos que lo tengan, pues le felicitamos, porque digamos que tiene una vida muy sosegada y demás, pero cuando estamos ante una situación estresante, es normal que nuestro cuerpo active ciertos sistemas internos, sobre todo si hay que cruzar la calle rápido, yo siempre lo pongo Claro. de ejemplo, cruzamos la calle rápido, si vemos algún tipo de alerta o amenaza, reaccionamos, pero esto digamos que es pasajero, no se mantiene permanente, ni nos lleva como a esa especie de clímax donde siempre estamos pues en alta, por así El decirlo. corazón y las palpitaciones retornan a su estado normal. Exacto, Eso digamos que pasa. hay una especie de impulso o de detonante, reaccionamos, que es parte de nuestro día a día de nuestro Ujú. organismo, pero volvemos a una especie de pausa, ¿no? Ahora bien, cuando ya este estrés es crónico, pasa a ser un distrés y todo este es crónico lleva a lo que hablábamos ahorita, donde el paciente ya este distrés tiene una connotación negativa tanto en su salud física como en su salud mental. Asimismo como nuestro corazón se puede afectar, otros órganos también se van a afectar. Entonces, es importante diferenciar. Hay personas, no sé si a usted le ha pasado, que dicen, yo soy así, yo siempre estoy estresado. Si no reacciono de tal manera, no puedo obtener mis metas. Ahora bien, sí debemos motivarnos, sí Claro. debemos tener metas claras. Ahora bien, debemos ver de qué manera, siempre estar consciente dentro de la prisa, estar consciente de qué manera yo voy a actuar, de qué manera voy a pensar, de qué manera yo voy a afrontar mi día a día, porque cuando usted se pone a ver y se sienta tranquilo, usted tiene 5 años con esa actitud, con ese ritmo, y aunque usted no crea, tarde o temprano, la vida le pasa factura. Aunque usted no lo crea, usted va a estar debutando en el cardiólogo. ¿Por qué? Porque tu corazón está sufriendo. Y eso es lo que tenemos que entender y es el llamado de cuídate, que aprendas a cuidarte, porque cuidarte ciertamente es un acto de amor propio, ámate. Queremos que te ames, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más vulnerables a estas situaciones? Porque hablábamos que todos podemos tenerlas Claro que y sí. lastimosamente todas las vivimos. Por ejemplo, el hecho de la tragedia del Jet Set. Ujú. Tantas familias, tanto dolor. ¿Cómo tú puedes realmente gestionar ese dolor? Hablando de psicocardiología, porque son emociones que están ahí. La pérdida es real, ¿entiendes? Un trabajo, se entrega el trabajo y ya perdiste el trabajo o simplemente lo hiciste bien y te ascendieron a una nueva posición. Pero cuando hay una pérdida de un dolor tan grande, entonces, ¿cómo tú puedes gestionar ese dolor? Con la Así, psicocardiología. claro que sí. Estas situaciones que se presentan, sobre todo este caso del jet set que usted ha mencionado, nos tocó a todos. Yo misma no tuve a nadie directo, sí conocí a personas que conocían personas que quizás estuvieron involucradas, pero a pesar de no haber estado ni que alguien de mi alrededor estuviera afectado, créame que es un tema que se piensa de manera frecuente y ahora, a propósito del aniversario, se ha vuelto a revivir. Y sí, muchas personas estuvieron en lo que se llama un estrés postraumático o aún lo están, donde un evento traumático te lleva a un estrés sostenido en el tiempo. Y ya este estrés postraumático, la evidencia científica ha evaluado que tiene un impacto directo en tu corazón. Es un paciente que ya si está en este punto amerita una intervención de un profesional de la salud, psicología o psiquiatría, para poder acompañarle. ¿Quiénes estamos de una u otra manera más vulnerables? Yo diría que todos, porque en algún momento de la vida podemos caer, podemos tener un detonante, podemos tener una situación estresante que no la estamos Yo diría esperando. que no en algún momento. Sí, la realidad es que todos vamos a sufrir en algún momento y Claro, tenemos que estar pendientes de esto porque vas a tener alguna pérdida de un ser querido. claro que Alguien sí. se va a enfermar en casa. Entonces, si tienes las herramientas de manera psicológica para poder enfrentar y coayudarte, óyeme, no es solamente que te digan, ay, lo siento mucho, no, no, hay algo. Te lo dice una mujer que perdió a su hermana y su papá en menos de 3 semanas. ¿Entiendes? Entonces Wow. estamos hablando de mucho dolor y eso no te lo puede decir un psicólogo, te lo puede decir quien vivió el proceso. Entonces, por eso nació mi libro Ser Mujer. Y no fuimos de tema, doctora, pero Sí. ¿quiénes son más vulnerables? Pero las emociones fuertes, y aquí viene, pueden provocar un accidente cerebrovascular, un ataque del corazón, como mencionamos. Claro que sí. Brevemente respondiendo a la pregunta anterior, en la vida
somos la situación que sucede, pero sobre todo cómo reaccionamos a ella. Claro. No todos tenemos la misma capacidad de adaptación, de resolución, de poder enfrentar, y de ahí va a venir quizás cómo algunos pueden superar una pérdida, una situación, un tema más fácil que otros. Hay quienes pueden, digamos que son más resilientes, muchas veces la educación, los cimientos van a enfrentar la vida, las situaciones de una manera. Hay otros que quizás le va a costar un poquito más o quienes van a necesitar la ayuda como tal. Ahora bien, con la parte de un evento agudo, si puede ser un evento cardiovascular, cerebrovascular, puede ser detonado por un episodio de un estrés importante, digamos que sí. El estrés, como Wow. usted decía, y yo siempre trato de llevarlo a los medios de comunicación que voy, si nos enseñaran desde pequeños a cuidar nuestras emociones, probablemente pudiéramos estar un poco mejor o pudiéramos tener más conocimiento para poder implementarlo en nuestro día a día. Claro. Nos enseñan a comer bien, a tener un buen peso, a dormir bien, a hacer ejercicio y a cuidar los hábitos tóxicos, Pero las pero emociones, no nos enseñan a manejar, a reconocer nuestras emociones. ¿Y qué pasa? Pues no nos alertamos. Entonces, el estrés, asimismo como comer con mucha sal puede llevarme a una hipertensión, el manejar mucho estrés puede llevarte a todo lo que anteriormente mencionamos, pero le voy a dar un dato importante que me gusta decirlo así bien llano, que llama mucho la atención. El estrés juega un papel fundamental en la formación de placa de grasa en las arterias. Comer con mucha grasa puede tapar tus arterias, claro, pero el estrés juega un papel importante en el mecanismo fisiopatológico de la formación de esta placa de grasa en las arterias. wow. Incluso una arteria puede estar normal, puede tener un poco de placa de grasa, y cuando esta placa, por decirlo así, se erosiona, se rompe, ahí es que viene una formación de sustancias que pueden provocar que ésta se tape. Entonces, muchas veces el estrés juega un papel hasta en la ruptura de esta placa. Pero entonces ahí hablamos del colesterol alto. ¿Quiere decir que hay un colesterol emocional? ¿Se podría No, dar no tanto o cómo? emocional. Obviamente comer de una manera no adecuada te va a llevar a ingerir mayor grasa y que tu Claro. cuerpo entonces esté recibiendo más de lo que puede manejar a nivel del metabolismo y se acumula la grasa a Ujú. nivel del tejido adiposo, a nivel del hígado, entre otros órganos. Ahora bien, usted puede ser una persona saludable, una persona que ingiera pocas grasas o incluso que se esté medicando para el colesterol, Ujú. y si el estrés usted lo maneja de una manera elevada, es posible que este estrés juegue un papel en la formación de esta placa de grasa en las arterias y no precisamente usted está comiendo con mucha grasa o se está dejando de medicar. Obvio, un Ya. paciente que tiene digamos que la genética de tener una hipercolesterolemia familiar, que su cuerpo va a producir este colesterol sí o sí, y usted tiene que hacer el triple de esfuerzo, usted tiene un mayor riesgo. Pero el tan solo hecho de usted manejar altos niveles de estrés de manera sostenida, meses y años, ya este estrés va provocando, tiene un papel protagónico en la formación de la placa de grasa en sus arterias. Entonces, mire cómo el estrés, y ahí voy en lo que decíamos, en la Ujú. normalización de lo que no es normal, de lo Claro. que no es bueno. No, De mi afán, la normalización de mi yo afán. soy así, yo estoy acostumbrado, tranquilo, que tarde o temprano es posible que Ojalá que venga, no. ojalá que no, pero siempre lo digo así porque tarde o temprano siempre viene desde una gastritis hasta problemas de migraña, que usted baje de peso, que usted tenga una hipertensión arterial, que tenga una diabetes. Y cuando usted viene a ver, pasa mucho, le comento en consulta, a propósito de esta pregunta, que el paciente, cuando tú ves en la historia clínica, nadie sufre de hipertensión en la familia, el paciente hace ejercicio, son de estas personas que viven metidos En un en un gym. gimnasio, comen bien, y cuando tú ves que lo único que él tiene como detonante es el estrés, ya sea laboral, y incluso pacientes que son psicorrígidos, que manejan mucha ira, que son hostiles, tú dices, esto es lo único que este paciente tiene como factor de riesgo. Obvio, hay causas que desde el punto de vista genético uno no puede ver en una simple consulta, pero también es importante tener esto en cuenta. Wow. Entonces hablamos del corazón roto. ¿Es real esto Sí. del corazón roto? ¿Y cuáles son los síntomas y la diferencia, verdad, de un infarto y un corazón roto? Así es, tenemos el síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo, que es una cardiomiopatía o una miocardiopatía secundaria a un estrés importante. El corazón se rompe, sí, porque este estrés importante hace que el corazón se afecte, se libere una cantidad de sustancias, una elevada cantidad de sustancias a nivel de nuestro cuerpo que va a afectar nuestro corazón. Estas catecolaminas van a afectar nuestro corazón y van a alterar un poquito la motilidad. Ahí entonces entra la parte de que el paciente, luego de un estrés importante, tenga síntomas parecidos a un infarto, pero no es un infarto. Importante mencionar que no solamente una situación negativa
como una discusión, una pérdida, un terremoto, el estrés de un procedimiento quirúrgico, sino que también la connotación de emociones positivas, una alegría, digamos que me gané la loto, me nació un hijo, conseguí el trabajo, estoy celebrando. Fíjese cómo a veces en el play un paciente hace un evento y tú dices, pero él Ujú, estaba alegre. ujú. Algunos pelean porque pierde su equipo, pero él estaba alegre, contento, celebrando y ahí le vino el dolor de pecho. Entonces es importante saber que ante un estrés positivo o negativo, digamos que abrupto, hay pacientes que tienen una predisposición a hacer un takotsubo. No todos vamos a hacer un takotsubo, pero algunos tienen una predisposición, ya sea genética, neurológica, psiquiátrica, las mujeres sobre todo en la menopausia, porque no, ya al tener una menor cantidad de estrógenos en su cuerpo, entonces ya están desprotegidas. Y por eso vemos que quienes más hacen takotsubo son las mujeres ya prácticamente desde la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y ahí viene la depresión también. Entonces, habla de la mujer, pero ya recomendaciones finales y hablar de la depresión justamente para estas damas que ya están en la perimenopausia y en la menopausia, ¿dónde y qué herramientas pueden utilizar para salvaguardar su corazón de tantas emociones, ¿verdad? Porque somos una montaña rusa de emociones. Las mujeres somos así, Dios nos hizo así. ¿Por qué? Porque a Él le plació hacernos así, pero nosotros tenemos que entender Claro. para saber manejarlas. Claro que sí, tanto hombres como mujeres están en un riesgo de tener depresión en algún momento de su vida y es importante que se sepa que hay una relación estrecha entre el corazón, la salud cardiovascular y la depresión. Pacientes con eventos cardiovasculares pueden hacer más depresión que una población normal y pacientes con depresión pueden llegar a tener eventos cardiovasculares secundarios a esta depresión. Entonces, recomendación, estar alerta a los síntomas. Si usted entiende que algo no anda bien, hablarlo con un profesional de la salud mental es importantísimo. Si usted es un paciente que ya tiene el diagnóstico de una depresión y usted empieza a sentir síntomas como cambios en el ritmo cardíaco, dolor de pecho o síntomas que le alerten que pudieran ser de origen cardiovascular, siempre debe visitar su cardiólogo. Ahora bien, si usted tuvo un evento cardiovascular o usted tuvo un diagnóstico de una hipertensión, de una arritmia, y usted siente entonces que desde el punto de vista de salud mental usted está más decaído, está más triste, usted pues la vida le ha cambiado, incluso hay quienes tienen temor a continuar una vida normal porque sienten que va a volver el evento. Entonces, si usted entiende que necesita un apoyo desde el punto de vista de un profesional de la salud mental, siempre está recomendado. Teléfonos, redes sociales, doctora. Estoy conversando con la doctora Pamela Félix, cardióloga internista y especialista en la psicocardiología. Hablamos de cómo los sentimientos positivos y negativos pueden afectar directamente tu corazón. ¿Dónde le contactamos? Así es, pueden buscarme en Instagram, doctora Pamela Félix, @psicocardio, escribirme al 809-882-8186, repito, 809-882-8186 y estoy en SEMDOE a sus órdenes. Excelente, me encanta ese centro. Bueno, quería mencionar el tema de dormir, pero todos sabemos que hay que dormir bien, por Dormir, no, Dios. yo se lo digo brevemente, hay que dormir promedio 8 horas, ni Todo el mundo. todo el mundo, ¿Estás oyendo? atención a todos los que nos están ¿Estás escuchando oyendo? aquí en el Escucha. set, ni menos de 7 ni más de 9, promedio 8 horas, porque dormir menos de 6 horas, hay pacientes que te dicen yo duermo 2 horas y yo estoy nítido, eso es Eso no. relativo, o pacientes que duermen más de 10 horas, es un factor de riesgo cardiovascular. Si usted tiene un trastorno del sueño por mucho tiempo que no concilia el sueño, debe ir a un especialista del sueño, porque a veces el insomnio puede llevarte también a enfermedades cardiovasculares sin tú saberlo. ¿Estás entendiendo? Entonces somos espiritual, mi cuerpo. Todo va a influir en tu vida, mujer, hombre que me estás mirando. Por eso te invito a que aprendas a amarte. Sí, tienes que aprender a amarte, cuidarte. Es un acto de amor propio. Agradezco a la doctora Pamela Félix, internista, ¿verdad? Cardióloga, internista y especialista en psicocardiología. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Seguimos hablando de cómo todas las situaciones de la vida diaria van a influenciar y podrían, si no lo entiendes y si no tomas cuidado, podría influenciar, ¿no?, en tu corazoncito. No queremos que tengas un corazón roto, sino un corazón lleno de vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Vamos a la pausa y retornamos. Gracias. De nada, su orden, a su